Eh, Buen día para todos. Mi nombre es Daniel Amaya. Yo soy estudiante del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca y voy a exponerles o a explicarles qué son las inspecciones de trabajo en Colombia y cómo funcionan. Entonces, bueno, como marco legal, tomó la ley 1610 del 2013. Esta ley regula algunos aspectos sobre las inspecciones de trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Eh, entonces, esta ley nos habla sobre una persona que se va a conocer y se va a llegar a entender como un inspector de trabajo. También es importante que el inspector de trabajo también reciba el nombre inspector de trabajo y de seguridad social. El inspector de trabajo pues, puede ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y como tal puede intervenir en asuntos individuales o colectivos del sector privado y en los asuntos colectivos del sector público. Es importante pues recordar que digamos que las empresas que son del Estado, las que tienen digamos esa naturaleza de ser empresas públicas, tienen ciertas características que hacen que el derecho laboral individual sea un poco diferente. Por eso, digamos, el inspector de trabajo no interviene de forma individual a los funcionarios de las empresas públicas, sino los hace en cuanto a los derechos colectivos. Pero para las empresas privadas sí es, digamos, un policía para los derechos colectivos del trabajo y los derechos individuales del trabajo. Vamos a hablar sobre las funciones que tiene el inspector de trabajo como tal. Son 5 funciones. Hablamos de una función preventiva. Estas funciones preventivas tienen por objetivo adoptar medidas que le garanticen a las personas sus derechos que tienen como trabajador y pues digamos que en fin evitar conflictos que se generen entre el empleado y el trabajador. Tiene una función coactiva o policía administrativa. Entonces, esta función tiene por objetivo sancionar y requerir a los responsables de las inobservancias o violación a las normas de trabajo. ¿Sí? Importante acá es aclarar que una inobservancia es el equivalente a una omisión. Dejar de hacer una cosa por simplemente desconocimiento de la norma también es castigado, o conociendo la norma aún pese a eso se realiza una violación. Entonces digamos que el inspector de trabajo entra a inspeccionar que todo se esté llevando a cabalidad de acuerdo a las normas de trabajo. Tiene una tercera función que es la función conciliadora y como tal su objetivo es intervenir en la solución de conflictos laborales entre el empleado y el empleador, aplicando pues principios de economía y celeridad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que antes de llegar a escenarios donde los costos aumentan, el inspector de trabajo media para llegar a un acuerdo, antes de llegar de pronto a un juzgado, antes de llegar a una demanda, antes de intervenir a abogados. Entonces lo que se busca acá es reducir todos estos costos y llegar a un acuerdo entre los conflictos que puedan suceder. La función de mejoramiento de la normatividad laboral, entonces pues digamos que las normas de trabajo a veces caen en ciertos vacíos legales. ¿M? Entonces digamos que el inspector de trabajo tiene que mirar cuáles son esos vacíos legales que se pueden llegar a presentar y pues ir sacando manuales, ir sacando instructivos que puedan superar esos vacíos a la norma y cómo se debe proceder ante ellos. Y por último tiene una función de acompañamiento. Entonces esa función de acompañamiento que es garantizar que las empresas tengan el conocimiento y los trabajadores tengan el conocimiento para que se respeten las normas laborales, de riesgos laborales y de pensiones. Por eso es que digamos el Ministerio de Trabajo crea dentro de su página web ciertos canales de asesoramiento tanto para las empresas como para los empleados. Bueno, volvemos a quién es el inspector de trabajo. Entonces, un inspector de trabajo es un funcionario.
del Ministerio de Trabajo. Debe tener como mínimo un nivel profesional, una carrera de tipo profesional, y como tal realiza la función de general de vigilar y controlar las normas dictaminadas en el Código Sustantivo del Trabajo, en las leyes de inspecciones de trabajo y acuerdos de formalización laboral. Esta persona pasa a convertirse en un policía y en un vigilante de las normas de trabajo. Y pues su fin es verificar que todas se estén llevando de acuerdo a la norma. Entonces, esta ley nos habla sobre la vinculación de los inspectores de trabajo y las autoridades responsables, en este caso el Ministerio de Trabajo, adelantan los procesos correspondientes para la vinculación progresiva de los inspectores de trabajo, de forma tal que Colombia cumpla con el promedio recomendado de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es el Ministerio de Trabajo el responsable de generar el manual de contratación de inspectores de trabajo. Actualmente los inspectores de trabajo se dividen por niveles y de acuerdo a los niveles que van a ocupar, pues se exigen ciertos requisitos. En algunos solo se exige la titulación profesional con una experiencia mínima de 7 meses, pero para unos niveles más altos ya se exigen que tengan una formación profesional, una especialización de posgrado y una experiencia más amplia. Esta ley también nos habla sobre las multas. Entonces, estos inspectores de trabajo, estos policías administrativos de las normas laborales, pueden llegar a multar la violación de las normas de trabajo. Y estas multas van desde 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual legal vigente, de acuerdo a la gravedad de la infracción en que incurra la empresa. Estos dineros que se recogen por parte de los inspectores de trabajo, por parte de las multas que se le aplican, están destinados al SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia. También, digamos que tienen la autoridad, la potestad de clausurar un lugar de trabajo. Entonces, ellos clausuran un lugar de trabajo cuando en una visita determinen que el lugar donde están laborando las personas no es el apropiado para hacer determinado trabajo y por ende exponen la vida de los trabajadores, están frente a un potencial caso de accidente, un caso de muerte accidental. Entonces, ellos van a aplicar la clausura del lugar de trabajo. La primera vez que clausuran una empresa la pueden hacer en un rango de mínimo 3 días y máximo 10 días en que la empresa va a estar cerrada. Y la segunda vez que incurran en la infracción, van a poder cerrar la empresa de mínimo 10 días y máximo 30 días. Y finalmente, si vuelven a incurrir en la infracción, pueden clausurar definitivamente el lugar donde están trabajando. ¿Qué se espera, digamos, con este rango de tiempo mientras la empresa esté cerrada? Que puedan subsanar las medidas que durante la inspección le hicieron para eliminar los riesgos potenciales a la vida de los trabajadores. Cuando se hace la clausura de los lugares de trabajo, debe oficializarse con sellos especiales del Ministerio de Trabajo. Entonces, en la puerta del sitio de trabajo debe haber un sello con el logo del Ministerio de Trabajo que indique que el lugar está clausurado. En este momento, los inspectores de trabajo pueden acudir al poder de la policía para hacer el respectivo cierre del sitio. Es importante que los días en que la empresa esté clausurada, sancionada por el Ministerio de Trabajo, no pueden afectar el sueldo de los trabajadores. Igualmente la empresa deberá seguir pagando los días de estos trabajadores. También tienen la potestad de prohibir tareas dentro del lugar de trabajo. Un inspector de trabajo puede paralizar o prohibir ciertas tareas o trabajos
siempre y cuando estos incurran en un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores hasta que supere las inobservancias de la norma. Por ejemplo, en las tareas que son de alto riesgo y la empresa no toma las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo o muerte de un trabajador, y el inspector de trabajo está en la potestad de decirle a la empresa que no pueden continuar con esa tarea y tiene que darles el tiempo para que ellos tomen las medidas que eviten estos riesgos a la salud de los trabajadores y volver a llamar al inspector de trabajo para que les dé la autorización de volver a iniciar nuevamente con este trabajo o esta tarea que fue sancionada. Por último, la ley nos habla sobre la gradación de las sanciones. Entonces, digamos que estas sanciones se pueden llegar a aplicar por daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Digamos que hay ciertos derechos tutelados que mm, son derechos constitucionales a los cuales los lugares de trabajo tienen que proteger, por ejemplo, el derecho a la vida, evitar que hayan accidentes, el derecho a la salud. Estos derechos son inviolables y entonces cuando son violados, pues entran en una sanción. Estos derechos se conocen como derechos fundamentales. Entonces, la violación de estos derechos fundamentales son de los que nos habla el numeral 1 de esta diapositiva. Se pueden sancionar por el beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero, reincidencia en la comisión de una infracción, resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora o supervisión, o sea que un inspector de trabajo entre en una investigación para determinar algo, pero por parte de la empresa que se está siendo investigada haya cierta resistencia o no haya acompañamiento o no haya la voluntad de apoyar esta investigación. Utilización de medios fraudulentos o utilización de personas interpuestas para ocultar la infracción o ocular sus efectos. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. Y la grave violación de los derechos humanos de las y los trabajadores. Pues es básicamente la ley nos habla en estos aspectos en cuanto a las inspecciones de trabajo. Digamos que en la página del Ministerio de Trabajo en la ficha Relaciones Laborales, Inspección, Vigilancia y Control, podemos encontrar información acerca de estas inspecciones, desde la estructura organizacional del Ministerio de Trabajo hasta los grupos de trabajo que hay en Colombia para poder hacer las inspecciones. También pues acá encontramos canales de comunicación como están las videollamadas, el chat del Ministerio de Trabajo, donde podemos pues solicitar mayor información acerca de las inspecciones de trabajo y cómo realizarlas. Y pues gracias por su tiempo, por ver este video y hasta luego.